Buenas noches, mi nombre es Joseph Emanuel Tolentino. Hoy hablaré sobre uno de mis lugares favoritos en la tierra, el Reino Encantado. Enchanted Kingdom es ampliamente reconocido como un destino de entretenimiento de primer nivel en Filipinas, ofreciendo una amplia gama de atracciones y experiencias que satisfacen a visitantes de todas las edades. Ubicado en Santa Rosa, Laguna, este parque temático cuenta con una mezcla cautivadora de emocionantes juegos mecánicos, espectáculos, encantadores y zonas temáticas inmersivas que transportan a los huéspedes a diferentes mundos y épocas, ya así que si es un aficionado a la adrenalina buscando montañas rusas emocionantes como el Space Shuttle o una familia en busca de atracciones aptas para niños como la Bumbling Boulders. Enchanted Kingdom promete algo para todos. Además, el parque se mantiene meticulosamente garantizando un ambiente limpio y seguro para todos los visitantes. Su compromiso con el entretenimiento de calidad, junto con su ubicación conveniente y su personal amable, hacen de Enchanted Kingdom una excelente opción para un día lleno de diversión o unas vacaciones familiares memorables. Thank you.